a nuestro favor. Yo hablaré de ti, daré testimonio de lo que has hecho. Como el salmista lo expresaba, en medio de la congregación publicaré tu grandeza. Bien, hace 2 días, el lunes, operaron a mi papá. De hecho, le hicieron 2 operaciones en el cuerpo. Y pues toda la familia, gracias a Dios, toda la familia creemos en Dios, casi toda la familia somos cristianos. Entonces nos pusimos en oración para que se diera esa operación, ya que iba a ser un poco complicada la operación. Y nos pusimos en oración para que todo saliera bien. Y gracias a Dios toda la operación fue un éxito, mi papá está bien. Tiene algunos malestares, pero eso es normal. Ahora solo estamos esperando para que lo den de alta y pueda ir a casa a recuperarse. Hace como 6 meses, entonces fue mi mamá la que cayó en el hospital por causa de la presión. Fue tan delicado que perdió el habla completamente. Después de algunas semanas y mucho tratamiento, gracias a Dios, mi mamá se mejoró, recobró el habla completamente, ahora ya está muy bien. Así que Dios ha hecho muchas cosas en mi familia estos últimos 6 meses y no podía callar, lo tenía que decir porque Dios ha sido muy, muy bueno con nosotros. A veces Dios obra a nuestro favor, pero a veces Dios responde con respuestas diferentes. A veces la respuesta que esperamos no es la que Dios nos la da. Entonces, yo quiero dejarles saber que en las pruebas y en la lucha seguiremos creyéndole a Dios, porque a veces las respuestas que Dios da a veces como que no son muy satisfactorias con nosotros, pero sigamos creyéndole a Dios, hermanos, tanto obra para bien, o cuando a veces sufrimos alguna pérdida o algún dolor, o etcétera, sigamos creyéndole a nuestro Señor y permanezcamos fieles a Él como Él es fiel hacia nosotros. Muy bien, así que, bueno, sin nada que decir, entremos al mensaje, al estudio de esta noche. ¿Están listos para estudiar la palabra de Dios? Recuerden que el aprender de la Biblia y poner en práctica lo aprendido, eso nos hará mejores cristianos. Entonces, la palabra de Dios es una fuente de agua inagotable que podemos sacarle mucho provecho mientras tomamos el tiempo para estudiarla. Bien, como saben, hoy empezamos otro nuevo libro de la Biblia para estudiar. Y me pareció bien, después de estar pidiéndole a Dios, son 66 libros, ¿qué libro vamos a estudiar? Y finalmente tomé en consideración la carta o la epístola a los Gálatas. Así que por estas 6 semanas, me parece, tiene 6 capítulos el libro de los Gálatas. Probablemente en 6 o 7 semanas estudiaremos esa carta, porque me parece muy importante, porque si Dios quiere, si Dios lo permite, a principios de año estudiaremos la carta a los romanos, y Gálatas es la antesala a la carta a los romanos. Así que vamos con la ayuda de nuestro Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros creemos en el Espíritu Santo, ¿verdad? El poder y la manifestación del Espíritu Santo es lo que nos caracteriza a los pentecostales. Creemos en el poder del Espíritu Santo, creemos que Él toma el control del mensaje y de nuestras mentes y del ambiente. Así que, ¿qué les parece si oramos a Dios antes de entrar al estudio? Cierren sus ojitos y hagamos una oración a Dios. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque tú tomas el control de todo. Gracias, Señor, porque nos diste a tu Espíritu Santo y nosotros lo hemos recibido y le hemos dado la bienvenida desde el momento, Señor, que entró en nuestro corazón. Y ahora, Padre, nosotros creemos que tu Espíritu Santo está con nosotros y Él nos guía a toda verdad. Él nos ayuda, Él nos instruye, Él nos consuela, nos anima, nos levanta, Padre, en momentos difíciles. Le pedimos a tu Espíritu Santo que tome el control de nuestras mentes y del ambiente,
y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien. Hoy vamos a introducirnos a esa carta, a esa epístola a los Gálatas. La próxima semana entraremos de lleno al capítulo número 1. Recuerden, hermanos, que es muy importante estudiar la palabra de Dios, es muy importante saber por lo menos lo básico de cada libro de la Biblia. Por lo menos saber de memoria los libros de la Biblia. Yo me los aprendí cuando tenía 11 años y hasta hoy no se me olvida, desde Génesis hasta Apocalipsis. Memorizarse textos bíblicos todos los días, eso nos ayudará muchísimo en nuestra vida cristiana. Recuerden que el vestirse de la armadura es nuestra responsabilidad. Dios provee la armadura, pero es nuestra responsabilidad vestirnos de ella. Muy bien. Bien, pues los Gálatas, algunos estudiosos dicen que esta carta o esta epístola es la antorcha que incendió la Reforma Protestante en el siglo XVI. Recuerden, Martín Lutero, la protesta, etcétera. También esta epístola es la que Martín Lutero usó como columna de tal movimiento, porque en ella se enseña que la justificación es por la fe, a través de la fe en Jesucristo, y no por las obras de la ley. También la carta a los Gálatas se considera la antesala a la carta a los Romanos, porque en esta carta, en esta epístola, el apóstol Pablo enseña verdades fundamentales del cristianismo que posteriormente en la carta a los Romanos los explicará con más detalle. Entonces, el autor de esta epístola, los estudiosos están de acuerdo que es el apóstol Pablo quien escribió esta carta. De hecho, Gálatas 6:11 dice el apóstol Pablo: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Entonces ahí está la evidencia de que el autor de la carta es el apóstol Pablo. El año, hay diferencias entre cuándo se escribió la carta, no se sabe con exactitud, pero probablemente el apóstol Pablo escribió la carta entre el 55 y 56 después de Cristo, como 17 o 18 años después de su conversión. También no se sabe con exactitud cuándo o el tiempo de la conversión de Pablo. Algunos piensan que se convirtió 3 años después del surgimiento del cristianismo, cuando se convierte el apóstol Pablo, cuando es visitado por nuestro Señor Jesucristo camino a Damasco. Bueno, 17 o 18 años después escribe esta carta, probablemente desde la ciudad de Macedonia o Corinto, en su tercer viaje misionero. Son probabilidades solamente. Bien, Pablo fundó las iglesias de Galacia, probablemente en su segundo viaje misionero. Dice Gálatas 4:13: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces él les predicó el evangelio en ese lugar, y ellos recibieron el evangelio de Jesucristo a través de su fe en él. Esta carta es dirigida a varias iglesias, en diferencia, por ejemplo, a la carta a los Efesios, o a los Corintios, o a los Tesalonicenses, que es dirigido a una ciudad. Bien, pues esta carta es dirigida a muchas iglesias, porque Galacia no era una ciudad, dice el texto, era una región del Asia Menor, y en esa región había muchas iglesias.
Entre ellas se encontraba la iglesia en Antioquía, Listra, Iconio y Derbe. Dice Gálatas 1 y 2, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. O sea, esta carta fue enviada a varias iglesias de esa región de Galacia, entre ellas Antioquía, Listra, Iconio y Derbe. Ahora, esta carta de los Gálatas es la epístola más intensa del apóstol Pablo, porque en ella expresa su enojo sobre un grupo de cristianos que enseñaban un evangelio diferente al que Pablo había predicado. Dice Gálatas 1:6 dice, sabiendo, estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces el apóstol Pablo llega a esa región de Galacia, predica el evangelio y varios se convierten a Jesucristo. Abrazan la fe cristiana y son salvos. Tiempo después, probablemente llegan otros cristianos de Jerusalén, llegan a esas regiones y les predican o enseñan algo contrario a lo que Pablo estaba enseñando. Entonces, el apóstol Pablo, cuando se dio cuenta de que ahí había otros maestros que estaban enseñando un evangelio, o doctrinas o enseñanzas diferentes a lo que Pablo había establecido, entonces él se molesta tanto y por eso les escribe esta carta. Más adelante vamos a ver quiénes eran ellos, ese grupo que estaban predicando una doctrina, una enseñanza diferente a lo que el apóstol Pablo les predicaba. El tema central de esta carta es la justificación por la fe, la justificación por la fe. Y esta palabra justificación es demasiado amplia en la Biblia. Probablemente nos vamos a tomar un estudio completo para hablar acerca de la justificación. Recuerden que la salvación, hermanos, es una obra completa y está compuesta por 3 etapas. La justificación es la etapa inicial de la salvación. Después, la santificación, la segunda etapa de la salvación. Y finalmente, la glorificación o la culminación, la tercera etapa de la salvación. Entonces, Dios, que es más inteligente que todos nosotros, planea perfectamente la salvación de cada individuo. Y lo hace con sabiduría y con inteligencia. Dios sabe lo que está haciendo, o Dios sabe cuándo va a salvar a una persona. Entonces vamos a ver que la justificación quiere decir que Dios nos declara inocentes, siendo culpables por nuestra vida, por nuestros pecados. En el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, en ese momento, Dios nos declara inocentes delante de Él. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando entendemos eso, entonces tiene sentido la muerte de Cristo en la cruz. Porque si no entendemos la justificación por la fe en Cristo, como que no hay mucho sentido, no le hallamos mucho sentido a la muerte de Cristo. Pero es a través de su muerte que nosotros somos declarados justos e inocentes delante de Dios a través del sacrificio de Cristo, a través de su sangre redentora, su sangre que perdona todos nuestros pecados. Entonces, por eso predicamos un evangelio de la gracia de Dios, un evangelio que es por gracia y no es por obras, para que nadie se gloríe. Dice, escucha, este texto es muy importante, dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado o no es declarado inocente por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.
El texto es claro, el texto. Es claro el texto. Entonces, ese es el tema central de la carta a los Gálatas. La justificación por la fe o en la fe en Jesucristo. Recuerden que la salvación es por gracia mediante la fe en Jesucristo, la confianza en Jesucristo, no en nuestra propia justicia ni en nuestra propia confianza, sino que en la justicia de Cristo. Eso es muy, muy importante. Él hizo todo, todos los méritos son de Cristo. Por eso le damos gloria y honra, porque Él se ha convertido como nuestro Salvador. Porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Pero Cristo con un solo sacrificio, dice Hebreos, hizo perfecto a los santificados. No más sacrificios de corderos, no más sacrificios de machos cabríos, etc. Jesucristo fue el último cordero que vino, que ha sido inmolado en la cruz. Y su sacrificio fue suficiente para el perdón de todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí. Con la muerte de Cristo fue suficiente para que todos pudiéramos ser perdonados. ¿Y cuánto pecado teníamos nosotros, verdad? Como el peregrino que cargaba su mochila grandísima llena de pecado. ¿Cuánto pecado había en nuestra vida? ¿Cuánta inmoralidad había en nuestra vida? ¿Cuántas mentiras? ¿Cuántos pleitos? ¿Cuántas borracheras? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas drogas? Etcétera. Estábamos tan perdidos, estábamos en un estado deplorable que nosotros mismos no podíamos salvarnos. Pero Cristo tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó y nos salvó y nos trajo a su luz admirable. Entonces, el conflicto en esta carta, o la ira o el enojo del apóstol Pablo en esta carta, es hacia un grupo de cristianos llamados los judaizantes. Los judaizantes. En el primer siglo hubo dos grupos que abrazaron la fe cristiana, pero predicaban un evangelio o una doctrina media rara, media extraña. Como por ejemplo, hoy en la actualidad hay algunas sectas que no son consideradas como cristianas, son sectas aparte. Me reservo el nombre, pero usted bien las conoce. Son unas sectas que ellos se autonombran cristianos, pero el cristianismo no los acepta. ¿Por qué? Porque predican un evangelio, una enseñanza contraria a las enseñanzas fundamentales del cristianismo. Y por eso son tomadas como sectas aparte. Bien, pues en esa época surgieron algunos grupos que hicieron mucho daño en la iglesia, muchos grupos, y uno de ellos fueron los judaizantes. Los judaizantes predicaban, vamos a ver más adelante lo que ellos enseñaban. Y otro grupo que también hicieron mucho daño en la iglesia primitiva fueron los gnósticos. Los gnósticos. El apóstol Juan escribe primera, segunda y tercera de Juan para combatir a ese grupo de personas, porque ellos traían también un evangelio diferente al que Cristo había predicado. Entonces, escuche bien y que se le quede en la mente, los judaizantes y los gnósticos, ellos hicieron mucho daño, un grupo de personas que entraron al cristianismo para hacer mucho daño y dividir al cristianismo primitivo. Bien, básicamente los judaizantes eran judíos que se convirtieron a Cristo, abrazaron la fe cristiana, pero ellos todavía seguían practicando la ley de Moisés, la ley mosaica, los mandamientos que Moisés les había dado. Y el problema es que ellos también enseñaban a los demás que también siguieran la ley de Moisés. Esos judaizantes les obligaban a los gentiles que se convertían a Cristo, les obligaban ellos decían que aparte de depositar nuestra fe en Jesucristo, también teníamos que cumplir ciertos mandamientos de la ley de Moisés, como por ejemplo la circuncisión.
ellos obligaban a los gentiles que se convertían a Cristo, ellos obligaban a circuncidarse. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice en ese texto, que sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ahora ya estamos en el nuevo pacto y la salvación es por gracia y no por las obras de la ley. Y el apóstol Pablo lo enseña de una manera sistemática en la carta a los romanos. Dice, quiero enfatizar en ese texto, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. La fe en nuestro Señor Jesucristo es suficiente para ser justificados delante de Dios. Es la confianza que nosotros ponemos en la muerte de Jesucristo, su muerte y su resurrección. Hoy en día hay otros grupos cristianos, hay otros grupos que también predican la fe más las obras, la fe más los sacrificios, la fe más los ritos, etcétera. O sea, le están añadiendo algo más a la fe. Ellos dicen que la fe no es suficiente. Ellos creen que la muerte de Cristo no fue suficiente para salvación. Ellos le agregan las obras de la ley a la salvación. Entonces es contrario a lo que el apóstol Pablo enseña en la palabra de Dios. Para ser justificado por la fe y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, dice el apóstol Pablo. Entonces este grupo de personas estaban haciendo mucho daño en la iglesia primitiva y por eso el apóstol Pablo escribe esta carta para contrarrestar las enseñanzas que estaban enseñando estos judaizantes. Y los capítulos, en los próximos capítulos vamos a ir desarrollando todas esas enseñanzas. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios. Pues, escuche, pues si por la ley fuese la justicia, lo que acabo de decir hace rato, pues si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Entonces, si el hombre se salva a través de la ley de Moisés, entonces por demás es la muerte de Cristo. ¿Para qué Cristo vino a morir por nosotros si hay otro camino para salvación? Por eso el apóstol Pablo dice, pues si por las obras de la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Bien, la epístola de los Gálatas está dividido básicamente en tres secciones. La primera sesión, ¿estamos aprendiendo algo nuevo? ¿Verdad? Muy bien. Entonces, la primera sección de la carta, el apóstol Pablo defiende su apostolado, su llamado apostólico, porque algunos de los Gálatas no lo aceptaban como apóstol directo de Jesucristo. Entonces, él dice en Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Y eso lo vamos a desarrollar más la próxima semana. Entonces, él en el capítulo 1 y 2 demuestra con evidencias de que su llamado fue directo de Dios y de Jesucristo. Y fue contado como como el sucesor de Judas. Recuerden que en Efesios dijimos que cuando murió Judas, los apóstoles buscaron el sucesor de Judas, ¿verdad? Para hacer los 12, porque estarán las 12 columnas en el cielo, ¿verdad? Ok, entonces ellos eligieron a Matías, pero ellos probablemente se apresuraron a elegir a Matías porque ya Jesucristo había elegido al apóstol Pablo, que sería el sucesor de Judas para ser los 12 apóstoles de Jesucristo. Bien, entonces él aquí explica más adelante en sus capítulos que su llamado no fue de hombre ni por hombre, dice, sino directamente de Dios, Después, también en número 2, Pablo describe que la justificación es por la fe en Cristo y no se le debe añadir la observancia de la ley. No se le debe de añadir la observancia de la ley.
No es la fe en Cristo más la circuncisión. No es la fe en Jesucristo más el sacrificio de animales. La fe en Jesucristo es suficiente para que Dios nos declare inocentes. Ahora, esa fe en Cristo, dice el apóstol Santiago, se tiene que manifestar a través de las obras. Porque una persona que ha puesto su confianza en Jesucristo y lo tiene como Salvador, de ahí en adelante la persona cambia. Empieza a cambiar gradualmente. Si antes tomaba, poco a poco va dejando el alcohol. Algunos lo dejan inmediatamente, otros se toma tiempo para dejar sus malas costumbres. Los que robaban van dejando esas malas costumbres. Los que les gustaba meterse con mujeres, poco a poco van dejando todas esas malas costumbres, y la gente se nota ese cambio en esa persona. La persona va cambiando gradualmente, ya no es la misma. Él o ella misma se nota su diferencia, mira hacia atrás y dice, ya no soy la misma que era antes, o ya no soy el mismo que era antes. Entonces, esa es la evidencia de que una persona es realmente salvada, cuando se mira el cambio, cuando se ve la transformación. Pero, si un cristiano dice que es cristiano y que ha sido salvado por Cristo, pero no se nota ninguna diferencia, que no hay ningún cambio en él o en ella, que pasan los años y sigue siendo la misma persona, lo más probable es que esa persona no ha sido salva. Porque la fe, el producto de esa fe son las buenas obras, el comportamiento. Nosotros tratamos de guardar los mandamientos de Dios, no para ganarnos la salvación, sino porque ya somos salvos. Ahora ya lo hacemos por amor a Él. Porque ahora dice el primer gran mandamiento, amarás a Jehová tu Dios con todo corazón, alma y fuerza. Ahorita lo hacemos por amor a Él, porque Él nos amó primero. Entonces ahora ya tenemos la capacidad de poderle amar a Él o corresponder a su amor. La fe consiste en vivir una vida en sumisión constante a Cristo. Dejar que Cristo poco a poco vaya tomando control de nuestra vida, que vaya tomando posesión de nuestra vida, de nuestra voluntad, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, que Dios poco a poco vaya tomando control completamente de nosotros, para que seamos dirigidos por Él. Por eso el apóstol Pablo dice en esa misma epístola, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque Cristo ya había tomado posesión absoluta de la vida del apóstol Pablo. Y es lo que Dios quiere hacer en nosotros, tomar posesión absoluta de nosotros, para que seamos dirigidos completamente por Él. Y lo vamos a ver más adelante, que Él nos insta a que andemos en el Espíritu. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La primera sección defiende su llamado por Dios, y número 2 dice que la justificación es a través de la fe en Jesucristo. Eso nos habla el capítulo 1 y 2 de los Gálatas. El capítulo 3 y 4 nos habla de una experiencia de fe, lo que les estaba compartiendo. Una experiencia de fe. Recibieron el Espíritu al creer en el mensaje que Pablo les había predicado. Cuando Pablo les predicó a esas regiones de Galacia, ellos creyeron y ellos recibieron el Espíritu Santo. Y ellos empezaron a cambiar su manera de vivir, su manera de pensar. Entonces Pablo dice, ustedes son la evidencia de mi predicación, porque les prediqué, creyeron, recibieron el Espíritu Santo y cambiaron sus vidas. Entonces ustedes, es el argumento que yo estoy usando, que realmente fueron cambiados. Y después, inmediatamente, pone el ejemplo de Abraham en el Antiguo Testamento. Dice el texto que Abraham creyó y le fue contado por justicia. El texto no dice Abraham obró, sino creyó, la fe en Jesucristo. Y su fe le fue contado por justicia.
le fue contada por justicia. Entonces el apóstol Pablo, que tenía un gran conocimiento, él sabía perfectamente cómo sistematizar su enseñanza para que no hubiera nadie, porque había personas que nada más estaban esperando para contraatacar las enseñanzas del apóstol Pablo, como eran los judaizantes. Y en la tercera sesión, el capítulo 5 y 6, nos habla de una teología práctica, como Efesios, una enseñanza práctica, que demos evidencia al mundo de que realmente hemos sido cambiados por Dios. Que la gente vea en nuestro alrededor que realmente somos distintos, estamos separados del resto del mundo. Ahora ya no hacemos lo que hacen ellos, ahora ya no nos comportamos como se comportan ellos, ahora ya no nos divertimos como se divierten ellos, ahora ya no vamos a lugares que van ellos, ahora ya no pensamos como piensan ellos, ahora somos luz en medio de esas tinieblas. Por eso el Señor Jesucristo nos dice que nosotros somos luz que resplandece en medio de las tinieblas. ¿Y quiénes están en las tinieblas? Pues todas las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Ellos están ahí. Pero hay muchos cristianos que su luz no brilla, no se ve porque se ha apagado, porque se han descuidado, porque la oración se ha desaparecido en su vida. Un cristiano que se convierte, inmediatamente tiene que empezar a cultivar la disciplina de la oración. Si esa persona no empieza a cultivar una vida de oración, ese amor que tiene por Cristo ese momento, le va a durar 3 o 4 meses. Y ese amor, si no lo cultiva, se va a apagar. Entonces, por eso se les enseña a las personas que aceptan a Cristo, que llegan a nuestra congregación y que deciden cambiar su vida y entregar su vida a Cristo, se les enseña a que empiecen a cultivar una vida de oración. La oración va a mantener su corazón ardiendo por Dios, deseando venir a la iglesia y tener comunión con Dios. Pero cuando se descuida esa área de la oración, el corazón se empieza a enfriar, el corazón se empieza a apagar y se van los deseos y los ánimos por Dios y por la iglesia y por la Biblia. Entonces es muy necesario la oración. Dice, una teología práctica. Entonces el apóstol Pablo dice, ahora que ya recibieron, ahora que yo les prediqué y creyeron por fe y recibieron el Espíritu Santo, bueno, pues ahora anden en el Espíritu, dice el apóstol Pablo. Es un llamado en los capítulos 5 y 6, un llamado a vivir en el Espíritu. Que seamos personas, cristianos espirituales. ¿Y cuántos cristianos carnales hay en las congregaciones? Entonces, hay 2 caminos, 2 modelos. En el vivir en el Espíritu y el vivir en la carne. Cuando una persona vive en el Espíritu, se transmite, eso se ve, es imposible que no se pueda notar. Y cuando una persona está caminando en la carne, en la carnalidad, también se nota. Su manera de pensar, su manera de hablar, de actuar, de comportarse, lo delatan. Muy bien, entonces dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entre más dejamos que Dios tome posesión, el Espíritu Santo tome posesión de nosotros, más seremos controlados por Él. Porque si optamos por la opción de andar en la carne, se van a manifestar las obras de la carne, se van a manifestar las tendencias o las costumbres que hacíamos antes, que estaban malas, que ofendían el carácter de Dios, pueden volver a manifestarse y otra vez hacer lo que hacíamos antes, y ya siendo cristianos. Entonces, por eso se nos enseña a que esa segunda opción de andar en la carne, la desechemos, nos apartemos de esa opción o de ese camino y empecemos a vivir por el Espíritu. Digo pues, andáis en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y número 2, la manifestación del fruto del Espíritu,
Dice Gálatas 5:22. ¿Quién se sabe este texto? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todas esas características, hermanos, tienen que manifestarse en nosotros los cristianos. Y probablemente algún día vamos a desarrollar todas esas características. El amor primero, el amor hacia Dios y hacia el prójimo. Y yo les comentaba, ¿verdad?, hace algunos días que amar a Dios, pues pareciera que es un poco fácil, porque por lo que representa a Dios, amamos a Dios, ¿verdad? Pero al prójimo, eso es difícil, amar al prójimo. O sea, ese mandamiento es muy difícil cumplir en nosotros. Entonces, el amor, número uno, hacia Dios, y número dos, hacia el prójimo. Y más cuando el hermano nos hace la vida imposible. Entonces, pero a pesar de todo eso, se nos exige amar a nuestro prójimo. Amar, el amor. Después el gozo en nuestro corazón. Ese gozo que tenemos, ¿por qué? Porque ya somos salvos. ¿Qué decía el salmista? Devuélveme el gozo de la salvación. Ahora estamos contentos y gozosos. ¿Por qué? Porque ya ahora somos amigos de Dios, somos parte de su familia. Y si morimos, ya sabemos que nos vamos con Él para estar en su presencia. La paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. ¿Cuánto nos hace tener dominio propio de nosotros? Eso es lo que luchamos todos nosotros los cristianos, ¿verdad? Entonces, si ganamos el mundo entero, pero no nos ganamos a nosotros mismos, entonces hemos perdido. Entonces, es difícil ganar al mundo entero, pero es muy difícil controlarnos a nosotros mismos. Entonces, por eso se nos recomienda que vivamos en el Espíritu, para que caminemos como Dios quiere que caminemos. Y finalmente, el apóstol Pablo se despide, como es costumbre en sus cartas. La despedida de su carta dice Gálatas 6:18, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Entonces, el apóstol Pablo nos enseña en esta carta muchas verdades bíblicas, muchas verdades fundamentales, para que nuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios, dice el apóstol Pablo. Entonces, es muy importante, mi estimado hermano, llenarnos del conocimiento de Dios. Es muy importante llenarnos de la palabra de Dios, porque eso nos va a ayudar mucho en nuestra vida cristiana. A mí me ha ayudado bastante el conocer de Dios, el conocer las enseñanzas de Jesucristo, el conocer la Biblia. Entonces, ayuda bastante el conocimiento, el llenarse de Dios, de su palabra, de sus enseñanzas fundamentales, porque en algún momento de nuestra vida lo vamos a necesitar. Así que con la ayuda de Dios vamos a seguir estudiando. La próxima semana vamos a entrar al capítulo número 1 para descifrar cada uno de los versículos que el apóstol Pablo nos enseña. Póngase de pie, por favor. Así que me imagino que usted tiene una Biblia en su casa, ¿verdad? Supongo que tiene una Biblia en su casa durante la semana. Pues haría bien en abrirla durante la semana y empezar a leer la carta a los Gálatas, empezar a estudiarla. Hay algunas palabras que usted no la va a entender, hay algunos conceptos que no lo va a entender, pero los miércoles aquí vamos a empezar a enseñar, a describir cada uno de lo que dice la palabra de Dios. Y usted haga su parte, estudie el libro de los Gálatas, para que cuando venga ya más o menos sepa de lo que vamos a estar hablando y empecemos a llenarnos del conocimiento de Dios. Cierre sus ojos y vamos a dar gracias a Dios. Señor, gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hemos decidido